En el episodio de hoy vamos a hablar de eso que estoy segura que a todos nos ha pasado. Me equivoqué de carrera. ¿Y ahora qué? Sabemos que hasta de las crisis más profundas, Podemos sacar los mejores aprendizajes. porque así nos cuesta aceptarlo, Cuando miramos para atrás, siempre terminamos diciendo ¡bendita crisis! Fueron demasiados años en los que sentí que me había equivocado completamente de carrera. Y de hecho eso me limitó por muchísimo tiempo. Para mí creo que fue demasiado tiempo de sostenerme haciendo algo que no me estaba llenando por miedo a no tener un cartón. Wow. Lo más gracioso es que al final la presión me la ponía yo sola. Como mis papás nunca me presionaron en ese sentido. Claro. Y sí, como hasta que la ansiedad llegó a un punto en el que era insostenible y en un ataque de pánico a las 3 de la mañana dije, esto se acabó. Ese fue como el quiebre. 100%. Y de repente cuenta, ¿qué has estudiado y a qué te dedicas hoy? Para empezar. Estudié medicina veterinaria. ¿Cuánto tiempo, Cata? Me enfermé cuando estaba en 7º ciclo. Y luego regresé, hice 8º, 9º y luego me fui. O sea, me enfermé. O sea, tuve te faltaban sí, me faltaban 2 selectivos. Literalmente. No me faltaba ni mierda para terminar. Pero, eso es lo curioso, que todo el mundo alrededor, como me decía, menos mis papás, pero todo el mundo alrededor me decía como que ya no te falta nada, ¿sabes? Como Claro, termina, termina, ya no te falta nada. Y era como, en mi cabeza era, 3 meses es demasiado tiempo en mi vida haciendo algo que no me gusta. O sea, la miércoles tipo esto, man, ya es como, no me funciona. O sea, simplemente no me funciona. Me armé de valor después de un ataque de pánico a las 3 de la mañana. No. Y fui a hablar con mis papás y me acuerdo clarito de esa conversación. Yo, en verdad, eso es algo que siempre digo y es agradezco infinitamente los padres que tengo porque me apoyaron un montón. Pero en esa pausa que tuve de la carrera de 2 años, estudié muchas otras cosas. Entonces, cuando regresé y me di cuenta que eso no era lo que me gustaba, mis papás estuvieron atrás agarrándome de la mano y terminé siendo como... ¿A qué te dedicas hoy? Cuéntame. Cata odia esa pregunta porque odia etiquetarse, pero cuenta un poquito Sí, qué haces. de repente. odio, o sea, no sé, nunca sé como qué título poner, ¿sabes? Pero bueno, mi brujita de nada. cabecera es mi favorita, pero... Trabajo un tema integral. No sé cómo Es carajo sanadora, es ponerlo. terapeuta, es coach, es muchas cosas, es brujita también, Catalina. Perdón, sí, nunca sé. En verdad ese es mi mayor conflicto. Cuando me preguntan qué haces, a qué te dedicas, literalmente me quedo en shock. O sea, me Pero pongo bueno, en blanco. Muy distinto al ser veterinaria, 100%. que un poco era el foco O sea, como- es una cosa... O sea, Claro. Y en mi caso yo siento que estudié comunicaciones y es loco porque en verdad sí me gustó mi carrera. De hecho ahorita estoy siendo comunicadora, o sea, acá Obvio. sentada. Pero por mucho tiempo yo me peleé porque yo quería ser psicóloga. Y tuve una mala experiencia con una psicóloga a nivel familiar que dije, yo no quiero tener la responsabilidad wow. de tener como vida o, Obvio. ¿me entiendes?, en mis manos. Entonces prefiero como que no serlo. Y ahí me peleé con la psicología. Break irónico que eso es un poco a lo que te dedicas hoy en día. Sí, o sí, sí, sea. sí, no, ya, de ahí me amisté un poco con el tema. Ajá. Y ya, y felizmente en verdad sí fue una carrera que me gustó. No siento que, por mucho tiempo dije que me había equivocado de carrera, pero de ahí me di cuenta que la comunicación está en todo, ¿no? Y que finalmente era una elección y era perspectiva como yo estaba mirando lo que había estudiado. Pero es loco porque siento que te hacen elegir una carrera muy chiquita, ¿Quién te hace elegir una carrera? la vida. O sea, como sales del colegio que a los 16 Sí. y oh, sorpresa, tienes que elegir a lo que te quieres dedicar por el resto El de tu resto vida, de tu vida. supuestamente, si ni siquiera tienes una pálida idea de quién eres, ¿no? Como, imagínate, o sea, si ahorita no tengo idea, Sí, claro. o sea, ya tengo un poquito más de idea, pero sí, claro. es una decisión demasiado heavy para esa edad. Entonces, nada, yo me acuerdo que sí lo hemos conversado, pero lo quería como contar un poquito. Yo estudio comunicaciones, no desde el, uy, me apasionan las comunicaciones, quiero ser comunicadora, sino desde estar en un momento como muy heavy a nivel como de inestabilidad por todos lados en mi vida y yo no confiaba en mí. Creo que tenía un tema de inseguridad como muy fuerte. Entonces fue, ¿qué carrera no me va a hacer fracasar? Wow. Y elegir desde ese lugar es bien triste y es bien fuerte. Eso. ¿no? Porque no solamente elegí la carrera desde ese lugar, sino también fue qué universidad no me pide examen, porque yo no estoy dispuesta a dar un examen para que me digan que yo no voy a ingresar. Entonces, finalmente mis elecciones fue desde mi inseguridad y no desde mis pasiones. Claro. ¿No? Gracias a Dios de nuevo, me encantó mi carrera, hasta el día de hoy como mantengo relación con mucha gente, no sé, la directora de mi carrera, etcétera, y amé, y me llevo como que aprendizajes enormes, pero claro, regreso y digo como, tiene un impacto súper grande, ¿no? Obvio. Porque finalmente no te estás, yo siempre te digo, cuando eres chico te preguntan, ¿qué quieres hacer? No, ¿quién quieres ser? O sea, siento que las preguntas a veces están como mal puestas o te llevan a respuestas que no necesariamente son las que te tienes que cuestionar antes de escoger
qué camino quieres tomar en tu vida. Obvio. Eh, entonces sí, como escoger mi carrera, de nuevo he tenido suerte. Pero claro, suerte porque ahorita ya pasé como la crisis existencial, siento. De haberte cambiado de De carrera. haberme cambiado. Que no me cambié, terminé comunicaciones. Claro. Pero ahí dije, ok, ¿cómo esto se ve en la...? Porque una cosa es lo que estudias y otra cosa es donde trabajas. 100%. ¿No? Entonces ahí me empecé a ir más a temas sociales y ahí como retomé este sueño que tenía de chiquita de ser como psicóloga, acompañar a gente en su proceso de transformación y fue como, ya, ¿qué puedo hacer al respecto? Y empecé a estudiar coaching y mi vida cambió completamente porque hay una gran diferencia cuando siento que vives desde tus pasiones o tu propósito a cuando vives desde el, bueno, esto fue la vida que me tocó. Sí, claro. ¿No? Pero es un tema de elección también, como que, ok, si esto es lo que yo quiero, voy a ir tras eso. O sea, ¿qué tanto sientes que esa elección, elegirla desde el quiero, en vez de como que tengo que elegir algo porque casi que tengo la pistola en la cabeza? O sea, ¿qué impacto tiene eso en tu vida día a día? Más allá de en tu trabajo, como en el día a día, man, ya sea en tu estado de ánimo, qué sé yo. Claro. Y ahí es loco porque mi mamá desde muy chica me dijo, o sea, yo me acuerdo de tener una conversación con mi mamá en su año y me dijo, Mica, ¿por qué no estudias coaching? Yo estaba en la universidad todavía estudiando comunicaciones. Yo, ma, no, coaching nada que ver. O sea, años más tarde, Micaela estudiando coaching. ¿Por qué no le haces caso a tu Mica madre? Álvarez Calderón, coach. Claro, literal. Creo que mi mamá había visto algo en mí que yo de repente en ese momento no había como podido reconocer, de repente. Para mí hay como una forma de ver muy tangible la diferencia entre cuando fui coach a cuando era profesional en los distintos trabajos que he tenido antes, que no han sido pocos tampoco, y es mi nivel de queja en mi día a día. O sea, realmente llegó un momento en que una amiga, que de hecho vas a saber quién eres, me dijo, para de quejarte. O sea, todo el día estás cansada, todo el día no puedes, todo el día estás como, odio esto, odio lo otro, estoy agotada. Y yo paraba en una constante queja porque estaba siendo completamente infeliz con lo que estaba haciendo. Y hoy por hoy, te juro por Dios que es raro que me queje. O sea, estoy tan contenta con la vida que estoy construyendo y estoy tan orgullosa también de las decisiones que tomé, Obvio. que no han sido fáciles, Sí, claro. para nada, pero que finalmente me han traído como un lugar en el que estoy contenta y tranquila. Ese fue un indicador. Y el segundo, ahorita que lo pienso, es, hay una gran diferencia de irte a dormir sin querer despertarte al día siguiente. Que no, o sea, suena heavy, es heavy. Era como que no sea mañana, no me quiero parar de mi cama, quiero dormir. O despertarme y decir como, ya quiero regresar a mi cama. Obvio. Porque no me quiero enfrentar a la realidad. Ya quiero que sea mañana porque estoy afanada por el día que me espera. Hay algunos días que se vuelven más lindos que otros. O sea, Obvio. hoy por hoy, O como sea, es coach, parte cuando del me tengo que camino. sentar, no sé, a ver mis finanzas en un Excel o a ver finanzas de proyectos, es como, no Bye. me gusta, pero bueno, es parte de, ¿no? Hay Obvio. algunos tengo que sí se tienen que hacer en lo chiquito. Pero sí, siento que esas dos cosas para mí me cambiaron la energía, el mood. ¿Y qué sientes que fue lo que te llevó a tomar la decisión de decir como, basta, fue suficiente, vamos a hacer un cambio? O sea, ¿en qué momento hiciste ese clic? Como, no sé si fue como alguien que te lo dijo y fue como, ya, ok, vamos a hacerle caso, o si como que surgió de adentro. ¿Qué carajos pasó? Algo fue como muy... No siento que fue necesariamente un punto. Siento que la vida ya me iba hablando y yo no quería verla, ¿no? Como que típica que la crisis está como... Por ahí no es. Y yo como que Respirándote ahí. me metía en más trabajo, ¿no? Yo en un momento ya me acuerdo, estaba trabajando en un banco, tiempo completo, 8 cursos, tesis, completamente enferma, tenía hormonalmente medicada, un corset de la columna, pero yo no quería ver lo que la vida me estaba queriendo decir. Yo seguía ahí necia como un caballo, tipo dándole a las metas. Y siento que fueron como bastantes momentitos así, que fue como... Basta. O sea, ya para. Para. Para un rato, literalmente para y mira realmente tú qué quieres hacer. Pero antes de cuestionarme qué quería hacer, yo sabía que había un paso, era de quién Soy. eres. Claro, Obvio. del ser pasas al hacer. Ajá. Y yo siento que solamente lo había puesto como, ¿qué hace sentido en el hacer? Obvio. No desde quién soy, qué quiero y hacia dónde quiero construir mi vida. Entonces, por eso fueron muchos años. No fue como una cosa en específico, sino fueron la suma de varias cositas de los últimos, creo que 5 o 6 años de mi vida. Que fue como tener una vida mucho más consciente de quién era yo y hacia dónde me quería empezar a Y de las mover. señales que te estaba mandando el universo, diciendo básicamente como, Tal cual. Miquita, hazte una pues, Hazte una. ¿no? O Tal sea, cual. ponte tu parte. Tal cual. ¿Sabes qué curioso? A mí me pasó como... Siento que un poco desde el otro lado. O sea, para esto yo salí de la universidad, del colegio, perdón, y no tenía la más pájara idea que quería estudiar. Y de nuevo mis papás, siendo mis papás 20 de 10, nunca me obligaron a estudiar nada.
O sea, siempre fue como, explora, Bueno. tranqui. O sea, tómate el tiempo que necesites y luego como... O sea, tampoco piensen en mis papás como los más liberales así del mundo. Simplemente fue como, o sea, en verdad, si genuinamente no sabes qué quieres estudiar, no hay ninguna necesidad, ningún martirio de que ahorita te saques la miércoles pensando en qué. Claro. Porque vas a tomar una decisión justamente desde la desesperación. Entonces era como prueba, ¿no? Y me acuerdo que fun fact en ese momento, todo lo contrario a mí hoy en día, pero yo quería estudiar, pasé por psicología. Mi papá chambea en el rubro de la moda, entonces desde muy chiquita dije, quiero ser diseñadora de modas. Perdón, pero es que eso yo no lo puedo concebir, que te hayas querido ser diseñador de modas. No sé por qué nunca tuviera como... Sí, sí, no. Bueno, ya. Es que también hubo un antes y un después en mí, después de algunas cosas que pasaron. Pero bueno, X. La cosa es que al final me tomé este año sabático. En verdad fue sabático porque no, o sea, no estaba en la universidad, Claro. pero sí mi papá me dijo, ya, métete, no sé, diseño de modas. Tengo mi máquina remalladora y mi máquina de coser ahí en mi cuarto, ¿no? Como, o sea, corte, patronaje, confección, no sé qué. O Espero sea, que como me que... hagas un polo de bendita crisis. Obvio. No, mentira, ya no me acuerdo Pero todo de el nada, equipo también. Este, pero, o sea, sí era algo que genuinamente como que me gustaba, luego me fui a la psicología también. Es más, me metí a la prela de Lima. ¿Qué? Bueno, me estoy acordando. Me metí a la prela, duré 3 semanas y dije, esta universidad no es para mí, bye. Salí literal más rápido que volando. Y ahí me acuerdo que me metí a un voluntariado. Para eso yo durante mucho tiempo quise estudiar medicina humana y genuinamente no me sentía lo suficientemente inteligente para estudiarlo. Entonces, bye, como lo descarté Qué automáticamente, loco. ¿no? Porque en el colegio nunca fui la más brillante. O sea, yo era como... No, yo era súper última de la responsable y, o sea, responsable en el sentido de nunca fallaba con lo que tenía que fallar, pero siempre he sentido que mis habilidades se han ido mucho más por un tema de habilidades blandas que necesariamente por un tema 100%. académico. Entonces, para mí no era una opción. Y me acuerdo de que siempre he tenido muy presente también la parte del tema social, como ayuda social y qué sé yo. Y en ese momento que yo estaba libre, se abrió una vacante para Voz Animal, un albergue de animales. Y nunca me voy a olvidar, la gran mayoría de las voluntarias eran mayores. Y se iba a hacer una campaña de esterilización y me pidieron a mí que vaya acompañando al veterinario a la campaña, ¿no? Entonces, Bueno. literal, éramos el veterinario y yo haciendo, tipo, la campaña. Y haciéndole quimioterapia a un perrito que estaba mal y qué sé yo, X. Y claro, éramos el veterinario y yo y 50 perros. Entonces me miró y me dijo, mamita, aprendes a inyectar porque aprendes a inyectar y ahorita te pones a pinchar a los Ya, yo animales. estuviera de allá desmayada. Y yo no podía más, literalmente, mañas. Y me puse a pinchar animales así como por todos lados y me fascinó. Y dije, oye, ¿qué tal si estudio medicina veterinaria? Amo a los animales con locura y pasión, siempre lo he hecho. Como fácil es menos difícil que medicina humana, ¿sabes? Claro. O sea, son menos años. Pero y qué desde sé dónde yo. tomamos las decisiones que tomamos, 100%. full desde la inseguridad. Y al Qué final loco. me metí, estudié medicina veterinaria. Ojo que amé la parte de la carrera, o sea, como genuinamente me gustó, ¿sabes? Siento que de pronto entré como, no sé si también un poco en automático. Simplemente fue como, ya, entré a la universidad, me hizo súper fácil, fue por entrevista. O sea, como que entré a la universidad, ¿me entiendes? Y luego me enfermé. Ahí fue que la vida me puso como que a replantearme un montón de cosas. Y es más, me acuerdo el momento, claro, 2019 estuve enferma, 2020 pandemia. Y me acuerdo en pandemia haber estado, de nuevo, preguntándome quién carajo soy. Y obviamente, si no sabía quién era, no sabía qué decisión tomar en cuanto a qué quería hacer. Es que Y ese la- es el punto de partida. 100%. O sea, si estás pasando por esto, ese es el punto de partida. Sí, literal. 100%. Y la opción más fácil para mí en ese momento era, ya pues regresa a lo que ya conoces, que era medicina veterinaria. Pero como dije, en esos 2 años estudié coaching, estudié todas las herramientas energéticas que existen. O sea, yo, bueno, Fun fact, ¿cuántas certificaciones has estudiado en tu vida? hasta el momento doy 45. Confi- Hasta el momento doy 45 porque me acabo de meter en las últimas 2 hace 45. nada. Y 100, o sea, 100, Qué pero porque heavy. soy realmente curiosa también, ojo. Pero bueno, X, me metí a todo lo que encontraba. Me da risa que hace no mucho me preguntaron y dije 43 y unos meses más tarde estoy diciendo 45. No, es que no paras. Y ya tengo las otras ahí como medias mapeadas. Pero bueno, y me acuerdo clarito el momento en el que fui y le dije a mis papás, quiero regresar a estudiar medicina veterinaria. Y mis papás me dijeron, ¿estás segura? Y yo, sí, listo. Y me apoyaron 100%, ¿no? Ya te imaginarás tú, hice ese primer ciclo y cuando estaba entrando al siguiente ciclo, o sea, como que hice, es que estaba como medio octavo, noveno, por ahí. Y cuando ya me iba o sea, al último ciclo, realmente empecé a sentir que eso no era lo que me gustaba, porque empecé a darme cuenta que en esos 2 años de pausa mi perspectiva cambió Había mucho cambiado. frente a la medicina y me sentía un payaso en la clase. O sea, solamente quería refutarle todo al profesor, ¿me entiendes? Como, esto Claro. no me ha sentido, pero además que yo no me quedo callada. Entonces era como, no me sentía del todo cómoda. Bueno, hasta que sí, empezó, de hecho, apareció este único ataque de pánico a las 3 de la mañana y dije, listo, no puedo más. Y tenía que ir a hablar con mis papás y en verdad, o sea, me veías a mí como si es que hubiera acuchillado a 50 personas de los nervios que tenía de ir a hablar con mis papás, porque claramente no los quería decepcionar. Nunca ha sido difícil conversar con ellos de ese tipo de cosas, pero yo me estaba poniendo tanta presión a mí misma Claro. que le estaba pasando mal. Y demasiada culpa, me imagino que debes haber sentido. Como Grave. te pedí regresar a la universidad. Eso, tal cual, Y literal. ahora te quedé diciendo.
Literal, o sea, no paraban. Y de hecho, creo que esa culpa fue la que me llevó a tener el ataque de pánico, ¿sabes? Claro. Y bueno, nada, me acuerdo que me acerqué al cuarto de mis papás. O sea, eso que repites el speech 50 veces en tu cabeza, como papá, por favor, mamá, perdón. O sea, como sabes, como parecía tipo. Y me senté en una esquina y empecé a llorar desconsoladamente. Y mis papás me miraban y me decían, ¿qué te está pasando? O sea, Claro. ¿qué fue? Nunca me voy a olvidar. Ni siquiera sé si ellos se acuerdan, pero te juro que. O sea, lo tengo tatuado en mi cabeza. Y ahí fue como, digo, no digo, digo, no digo, digo, no digo. Y ya tenía que hablar, man. Ya dije, no quiero ir a la universidad, pero casi como que para que no escuchen, man. Ya. Y mi papá entró en un ataque de risa y me dijo, ¿eso es? Como, ¿por eso estás llorando? Y yo, sí, mañana, o sea, Claro, para mí era claro. como grave y para mi papá era como, no pasa nada, ¿no? Y mi mamá me apachurró y me dijo como, yo siempre supe que tú te ibas a dedicar a ser sanadora, no sé qué. Y tú, mamá, solamente te he dicho que quiero Exacto, salir de la literal. universidad. Bueno, fun fact, cuando yo estaba en la clínica y desde que yo tengo uso de razón, mi mamá me ha dicho, vas a ser sanadora, vas a ser sanadora, vas a ser sanadora, porque según ella, su abuela se lo dijo, mi bisabuela, a.k.a. Lulita de ahora en adelante. Esa es otra historia que le vamos a contar. Esa es otra de- historia. Y en ese momento que dejé que dejé el tratamiento, cuando todo el mundo me decía que estaba tronada de la cabeza, y que estaba pataleando literalmente, mi mamá sí confió en mí. Entonces, cuando me acerqué a decir esto a mi mamá de frente, yo siempre te he dicho que ibas a ser sanadora. Y yo como que me Claro, sentí un poco, o sea, pánico. como que entré en pánico, manjas. Y claro, era como, mi papá me decía, ¿y ahora qué vas a hacer? O sea, no pasa nada. Me decía, como, yo siempre supe que no, eso no era lo tuyo. Y yo en mi cabeza era como, ¿y si siempre supiste como, ¿Por qué no me dijiste? por qué diablos no me dijiste, manjas? Y Es la respuesta de distinto que una persona te lo diga, que tú como lo sientas. Lo en el sientas. lo encarnes. Y esa fue la respuesta de mi papá, de hecho. Lo que me dijo fue, o sea, tú tenías que saber que no era lo que querías, porque si yo te lo hubiera dicho, te hubieras quedado siempre con el bicho de, ¿y qué hubiese pasado? Sí. Y no hay peor cosa que esa. Pero lo experimentaste y tenías la certeza de que eso no era. Ese no era tu camino, entonces elegiste otra cosa y ¿sabes? Como se quedó por allá, atrás, ¿me entiendes? Pero obviamente me preguntó, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué quieres hacer? Tampoco me dijo, te vas a quedar acá rascándote la panza eternamente, ¿me entiendes? Bruja. Y yo, ¿cómo digo esto? ¿Me entiendes? Claro. Porque claro, papá, si estás viendo esto, tú sabes que eres la persona más literal, eres más dura que una piedra para creer en este tipo de cosas. Y para Claro. mí era importante sentir ese sentido, ¿sabes? Como esa validación. Mi papá en los últimos 2 cursos, o sea, los últimos 2 años que había estado estudiando, me preguntaba de todo lo que estaba estudiando, pero no se involucraba tanto porque genuinamente no creía, ¿me entiendes? Claro. Y yo sentía que tenía que haber ahí como una especie de bondo, qué sé yo. Hasta que dije, ya voy a ser terapeuta. Y nada, me apoyó y fue como seguir para adelante, pero me acuerdo que en ese momento mi miedo más grande, Mica, cuando yo empecé a estar con Aldo y Aldo me presentó a Mateo y Valeria, si están viendo esto, los amo. Nunca me voy a olvidar. Era la primera vez que yo los conocí, estábamos en una reunión en plena pandemia. Alto es su esposo. Aldo es mi esposo, sí. Cada uno con su pareja. Y el que ahora es esposo de Vale se había ido a Harvard a hacer una maestría. Y Luciana, que es la enamorada de Mateo, el mejor amigo de Aldo, estaba por irse a Boston a hacer una maestría. Y solamente empezaban a hablar como de que si la maestría, que si la plata, que cuánto estás ganando, no sé qué. Y yo, y me fui al baño a un ataque de pánico. Claro. Porque sobre mi cadáver que me preguntaban, ¿y tú qué haces? Y yo tener que decir, soy terapeuta o soy bruja. Era como sobre mi cadáver, ¿me entiendes? Me metí al Sanadora. baño como a tener un ataque de pánico así sola, literalmente. ¿Cómo cambió las cosas, pelona? Heavy. O sea, y ahora me pongo a pensar y yo, qué heavy la gente que tiene, qué horrible fue para mí haber pasado ese momento en eso. Claramente nadie me iba a juzgar, claramente nadie me No, iba a decir eras tú nada. O sea, con- los amo a todos y tú todos y nos tú. llevamos increíble, pero era yo sintiendo, poniéndome ese prejuicio de no tengo un título universitario, la gente acá haciendo maestrías y yo como, Claro. ¿sabes? Como clásica que es como, bueno, no importa, termina tu carrera y estudia otra cosa, pero al final tienes un título, ¿sabes? Si te va mal, siempre. Y es como que mediocre pensar de esa manera. Es bien loco porque yo siento que nos ponen a veces en momentos o en elecciones que es uno u otro. Entonces, bueno, si no te gustó tu carrera, tienes que escoger otra o puedes estudiar otra o elige otra o Sí. whatever. Algo que yo traigo mucho en sesión de coaching es, en vez de cargar esa decisión de tu carrera como peso en una mochila o sentirte presa o víctima de esas decisiones pasadas, imagínate que esa mochila esté llena de piedritas y que esas piedritas sean las distintas herramientas y elecciones que tú has tomado dentro de tu carrera. Entonces, en vez de cargarlas en la espalda, yo digo, ¿por qué no las traes hacia afuera y empiezas a construir literalmente con las piedritas un camino que te lleve a un lugar que te haga sentido hoy? Porque puede ser que no tengas la oportunidad de estudiar definitivamente otra carrera, pero hay mucho de lo que ya estudiaste que te puede servir para lo que quieres hacer hoy día. O sea, por Obvio. ejemplo, yo me peleé con las comunicaciones y después me di cuenta, al momento de hacer una marca personal, que es full comunicaciones, hoy estoy sentada acá poniendo en práctica un montón de herramientas que aprendí en la universidad. Entonces, en vez de pelearme con la idea de no quiero ser comunicadora como etiqueta, mira tu carrera, todo lo que te ha traído, o sea, como fondo Obvio. y herramientas Obvio, y cosas que has 100%. aprendido, y más bien ponlas al servicio o ponlas para crear esa vida que quieres. Y ahí es bien loco. Tuve una sesión de coaching hace no tanto con una chica que había estudiado medicina.
viene y me dice, estoy peleada con mi carrera, me equivoqué de carrera. Y claro, decirlo con medicina, por la cantidad de años que inviertes ahí, es heavy. Y yo cuento un poquito más, bueno, y al final lo que yo le decía era como, ella quería empezar a migrar la medicina a algo no tan tradicional, porque la medicina se ve como muy científica y se tiene que ver de Rígida. una manera y así se hacen las cosas. Y ella me decía, hay un montón de cosas por mi proceso personal, energético y etcétera, que quiero empezar a mezclar. Yo le decía, pero no tienes que elegir de nuevo entre una u otra. Puedes Claro. crear tu propia forma de vivir la medicina porque es la que a ti te hace sentido, ¿no? Y desde ese lugar poder como acompañar a otras personas. Eso vio por un lado. Y por otro lado, también a veces nos desconectamos del por qué elegimos lo que elegimos en un inicio. Ella, ojalá esté viendo este capítulo porque sabe, la quiero un montón, ella es anestesióloga. Y en un momento de la sesión yo le pregunto, ¿por qué decidiste estudiar anestesia? O sea, ¿por qué anestesia? Y me dice, lo que pasa es que yo finalmente quiero ser la cara de la persona que te dice, acá te voy a esperar, todo va a estar bien, yo te voy a cuidar, y recibirla cuando se despierta, porque es el momento más Lindo. vulnerable que una persona esté en la Amamos. camilla. Y cuando ella solita se escuchó, fue como, Wow. wow, acá está el propósito. O sea, Obvio. acá está como hay algo más grande. No es simplemente como poner, no sé, pues Una anestesia vía que la ya. persona como que se duerma, sino es como conectar con la persona desde el cuidado. Exacto. Yo te voy a cuidar mientras que tú estás inconsciente y súper vulnerable, echada en una camilla. Entonces, finalmente, en vez de nuevo, entramos al poder de la perspectiva, que es un poco lo que queremos transmitir acá, ¿no? Es, en vez de solamente quedarnos con el, ay, ¿por qué elegí esto? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿O por qué yo me equivoqué? ¿O qué voy a hacer? ¿O ya perdí el tiempo? Y todas las cosas que podamos decir. Es más bien como, ¿qué herramientas aprendí? ¿Qué fue todo lo que sí me dio? ¿Y qué puedo hacer con esto? Seamos creativos. O sea, finalmente sí, no necesitamos estudiar otra carrera necesariamente. En algunos casos sí, en otros no. Obvio. Para empezar a crear una vida que queremos o que nos haga más sentido. Obvio. Y conecte con nuestra 100%. realidad, con nuestro presente. Sí, 100%. Y de hecho, al final, siento que tampoco es como tan definitivo, ¿sabes? O sea, ahorita que Tu carrera o sea, es no como te define. Y cero. no define tu futuro tampoco. Eso Cero. eliminemos. Y, o sea, por ejemplo, mis dos papás estudiaron Derecho. Mi mamá sí ejerció un tiempo. Luego, como decidió ser mamá, y mi mamá es literalmente multifacética. O sea, ha hecho todo en su vida. Como ha tenido todo tipo de trabajos porque se aburre. O sea, es Claro. una persona con mucha habilidad, básicamente. Pero mi papá, por ejemplo, estudió Derecho y trabaja en textiles y en moda. O sea, Que finalmente... totalmente diferente, ¿me entiendes? Y me acuerdo también una persona que siento que es... Esto es un poco como un tema como una presión social, y también siento que está muy presente en el tema de los hombres, porque, por ejemplo, a mí me llegó una persona, era un señor, o sea, estaba casado y tenía hijos, y le iba increíble en la chamba, tenía un puestazo, o sea, ¿sabes cómo? Y él en la sesión traía y era como que tengo todos los checks, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? O sea, como que ¿por qué me sigo sintiendo como incompleto, raro, no sé, ¿me entiendes? Y me acuerdo que, o sea, él me empezó a contar y me empezó a hablar y la única pregunta que yo le hice fue, ¿cuál es tu color favorito? Me miró como diciendo, ¿y a ti qué chucha Claro. te pasa para preguntarme esto, ¿me entiendes? La pastrula. Claro, se pasó. Y me acuerdo que le dije, me dijo verde, ¿no? Y yo, ¿hace cuánto tiempo es tu color favorito? Y me dice, toda la vida, o sea, toda la vida, ¿no? Y le dije, ya, imagínate, es una pregunta tan sonsa que has pensado que en los últimos 55 años de tu vida no te lo tenías que hacer. ¿Cuántas preguntas importantes hay que en los últimos 50 años de tu vida no te has hecho? Soltando el micro. Bien, ¿ah? Entonces, claro, fue como, mierda. O sea, realmente le dije, empieza a preguntarte y empezamos a hacer un proceso. Mica, las preguntas eran, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Qué países has conocido y te han encantado? Wow. O sea, ¿por qué elegiste la casa en la que estás? ¿Sabes cómo? Claro. ¿Qué te gusta? Pero desde lo más básico, desde lo más primitivo, y al final, o sea, ya, bueno, no voy a contar todo el proceso porque, en fin, ¿no? Pero es precisamente eso, como cuántas veces elegimos nuestra carrera simplemente porque es o lo que más plata nos va a dar. Cuando yo estudiaba medicina veterinaria, la conversación de todo el mundo era, todos estamos acá porque amamos a los animales, porque es una carrera que no paga, o sea, Claro, ni o eres mierda, ¿me buena entiendes? en números, administración, economía, Sí. ¿no? Como que eres buena, no sé, hablando, comunicaciones. Y qué frustrante es un poco trayendo esto, lo que tú dijiste al inicio, que elegiste comunicaciones porque, bueno, pasaban un montón de cosas alrededor y porque era la universidad que no te pedía examen y qué sé yo. Qué frustrante jalar esa energía al resto de tu vida. O sea, es como, la estás proyectando, ¿sabes? La estás Full, jalando y full, es full. lo que vas a hacer todos los días. O sea, No, y finalmente escoger una carrera o tomar una decisión tan importante desde tu inseguridad y desde tus dolores y como de tus heridas, en verdad es bien fuerte porque finalmente también generas un futuro desde ese lugar. 100%. O sea, yo me acuerdo que entré a la universidad y yo no me creía capaz tampoco. O sea, yo en el colegio, en verdad, me iba pésimo, porque me iba pésimo académicamente, pero claro, en las cosas extracurriculares, Obvio, o sea, clásica. yo
campaña anti-bullying, Micaela, ¿no? Como, no sé, APAFA, todo, o sea, todas Todo. las cosas extras estaba Un yo poco más metida blando. y organizaba a a toda la promoción. Pero cuando se trataba de clases, yo, o sea, estaba en Júpiter. Obvio. Yo era últimas de la clase siempre, siempre. Y nadie me cree porque tengo pinta de chancona, yo no soy chancona. Claro. Y de ahí en la universidad entré y fui bajo la misma, ¿no? Como que no me creía capaz hasta que me hice súper amiga de una amiga que tú vas a saber quién eres, súper chancona, y me empezó a gustar estudiar. Y empecé, obviamente, las comunicaciones, habían cursos que me encantaban. Y ahí empecé como a encontrar como poder personal en lo que hacía. Y me di cuenta que era buena haciendo lo que estaba haciendo. Entonces ahí medio que me empecé a amistar conmigo un poco. Pero claro, fueron años que yo decía como, ya, bueno, voy a estudiar esto, pero ¿qué más? Obvio. O sea, como, ¿qué más? Y ahorita que dices eso hay algo super power, ¿no? Es que como, o sea, como que me di cuenta que era buena en esto y las cosas me empezaron a fluir un poco más. Entonces, imagínate lo frustrante que debe ser resignación. ¿Me entiendes? Claro. Como que ya, esto es lo que hay, entonces eso es lo que tengo que utilizar clásica. No, es que la vida es así, no, ay, no, me da dolor de cabeza cuando escucho esas cosas. Y obviamente sé que, o sea, a lo que voy como con esto no es como que, ¿sabes? Como animar a alguien a que deje la universidad o a que se cambie de carrera. No necesariamente, nada. simplemente traer un poco esto que tú también dices, ok, esto ya lo tienes, fíjate cómo te puede servir para empezar a hacer otras cosas que te van a funcionar también, ¿me Tal entiendes? cual. Al final del día, yo sí creo que no hay nada más rico que poder despertarte todos los días y ni siquiera pensar en que tienes que trabajar, ¿sabes? Que obviamente sé que no es la realidad de todo el Claro, mundo. y a veces se siente un poco romantizado, pero finalmente que te apasione lo que haces. Sí, tal cual. Tal cual. Y que puedas mirar, una vez más, desde otra perspectiva, eso que estás haciendo que no te gusta. Como, por ejemplo, esta chica que traes de medicina, que era como frustrada con la medicina, estancada con la medicina, y basta que conecte de alguna manera con algo que sí le resuena y la perspectiva cambia y se amista con la medicina. Tal cual. ¿Me entiendes? Y es como, listo, acá se marcó una raya y acá para adelante todo, o sea, todo cambia, ¿me entiendes? Entonces, creo que es un poco también traer esto de, sabemos lo frustrante que es haber estado en una situación Full. en Yo la me, que- te juro, frustrada por años, y hoy por hoy veo y es como, es una herramienta más mi carrera. No la 100%. veo como, es mi futuro, es mi destino y sobre esto me tengo que quedar Obvio. y el camino es uno, sino es, las comunicaciones es parte de mí. Tengo demasiadas herramientas, powers para ponerlas en todos los proyectos que Obvio. haga, pero así como soy comunicadora, soy coach, soy consultora, soy maquilladora de vez en cuando como hobby, pero también como, ¡Amo! o sea, soy muchas cosas. Obvio. Entonces, yo siempre digo, y se lo digo full a mis coaches, es como, no te quedes en alimentar tu carrera profesional, sino alimenta tus pasiones. 100%. Tienes demasiadas pasiones y si no sabes cuáles son, como yo en algún punto de mi vida, es cuestión de pararte a descubrirlas y probar cosas nuevas y Do ver, the "Uy, work. esto me gusta, esto no me gusta, o cómo te Ajá. sientes cuando haces algunas cosas. Y alimenta esas pasiones porque finalmente desde ese lugar también puedes empezar a... O sea, yo siento que hoy por hoy, ahorita estoy mezclando... Me he maquillado, Todo. está mi lado comunicador, está mi lado Obvio. coach, está mi lado consultor. Estoy como un 360, pero yo no soy solamente comunicadora. 100%. Es muy limitante, somos infinitos. 100%. Y en verdad también siento que es como rico saber que estos temas es importante conversarlos. A veces pensamos que somos la única persona que está pasando por un tema de crisis. Tal A mí cual. me sorprendió cuando yo me cambié de carrera la cantidad de gente que me empezó a compartir sus experiencias respecto a sus distintas perspectivas en sus carreras. Y sí siento que es súper power el poder sentir esta apertura para conversarlo. Obviamente no tienes que ventilar a los cuatro vientos, pero sí lo puedes conversar con las personas con las que se sientas más, o sea, Tal te sientas más cómoda, ¿no? Yo en ese momento agradezco infinito haber tenido a Aldo, que recién estábamos juntos, o sea, recién estábamos empezando como a salir. ¿Cuánto tiempo estás con Aldo? ¿4? Cumplo 4 a fines de Nice. este año. Y recién casados. Sí. Ya bueno, perdón. te interrumpí. Pero vivo con él hace... Pero bueno, ya, X. Agradezco demasiado en ese momento haber tenido a mis papás que me agarraron de la mano y fue como, aquí estamos, manjas. Como que sí siento que no es la suerte de todo el mundo de pronto que mis papás me dijeron como, Claro, sé no. feliz. Hay algunos que es como, tienes que estudiar esto y como que... Pero ahí también siento mi casa es que voy un poco a... Mucha gente dice, si mis papás fueran diferentes... O si mis papás son no me los- hubieran obligado a- Exacto. Y mis papás eran los diferentes. Mis papás eran los que no me estaban obligando, pero el trabajo era mío, no de ellos. Exactamente. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, al final del día es rico poder apoyarte y rico poder tener este tipo de conversaciones con el resto de, o sea, como que con la gente que te rodea, pero, o sea, siempre, siento que siempre también es un poco de, ok, ¿qué puedo hacer yo? De Claro. nuevo, ¿qué puedo hacer yo en este momento, con esto que tengo, con esta situación, para poder sentirme un poco mejor? ¿Me entiendes? Tal cual. Sea que tengas o no la posibilidad de estudiar otra cosa, o sea que tengas o no la posibilidad de, o sea, de hacer un cambio tan de pronto drástico. O Es, ¿Desde qué otro punto lo puedo ver que no me pese y que más bien me sume? sí, eso. Qué importante es el tema de chamba, ¿no? Es full. Realmente. Y siento que, de nuevo, somos demasiadas que hemos pasado por algo así. Es más, sería increíble que nos cuenten
¿no? Como que sus propias Sí. historias, porque siento que entre todas sumamos a identificarnos y saber que no estamos solas y que finalmente el camino Sigue, sigue. sigue. Y se va a ojo, transformar y se va a seguir moviendo. ¿Ah? toda la vida, por el resto de los tiempos. Y ojo que también, o sea, ya, yo también, o sea, me cambié de carrera, hice un shift gigante y sigo con dudas. O sea, hay como que no es que, listo, me cambié de carrera, soy una Claro. rockstar, todo me funciona increíble. Y hay mañas. días que me O siento sea, súper empoderada y hay días que me siento súper chiquita Obvio. en mi propia carrera profesional, pero es parte del camino. Exacto. ¿no? Entonces como que no tenerle miedo a tu miedo, sino como Exacto. seguir. Y ahí como de pronto, eso, ¿no? Como aprender a disfrutar. O sea, yo, de nuevo, tú me has preguntado al inicio de la temporada, del episodio, como, ¿qué eres? Y yo, mente en blanco. O sea, sentí. Mente en blanco, ¿me entiendes? Y Claro. es más, cuando la gente me pregunta, ¿qué eres? ¿A qué te dedicas? Y yo, soy humana. Y la gente como, ¿me estás jodiendo? Y yo, no sé cómo responder Ya, esa claro. pregunta. Soy Como, Cata. perdón, mañana. Y me dedico hace 6 años a esto. Claro, claro. Y siguen apareciendo dudas y tal. O sea, no es que como que te cambies de carrera y todo es maravilloso, luz, arcoíris, flores y... No, ¿me entiendes? Como es simplemente tener esta constante, digamos como regresar a este constante... Todo es cuestión de perspectiva. Literal. Y- Y, y finalmente chapar. si has tenido una crisis ahí, bendita esa crisis porque te está haciendo evolucionar y transformarte de alguna manera. Sí. Entonces, ¿qué pregunta le regalarías a alguien que está pasando por una crisis profesional como de carrera? ¿Quién eres? Nada más, ¿quién eres? Sí, ¿quién eres? Descubre quién eres. Yo creo que le diría es, ¿cómo podrías utilizar todo esto que te pesa Ujú. en construir Algo. ese puentecito que te lleve a hacer algo que realmente te motiva? Ujú. Cheers. Entonces, mensajito. Bueno, Entonces, misma como, dinámica. como todos los cierres, sí. Vamos a sacar hoy día de qué es tu oráculo, brujita. Angelitos. De angelitos. Hoy día nos vamos con los angelitos. Misma Nice. dinámica que, que el episodio anterior. Como en todos, baby, como en todos. Como en Es el todo. ritualito. El ritualito de cierre. Ya sé cuál quiero. Mentira. Esta ya la vi desde el inicio. Me encanta la carta. Es Strength and Guidance. Es una carta que habla mucho, o sea, siento que justamente es, la palabra fuerza viene eso de tener la fuerza interior y reconocer tus propias fortalezas en lo que eres y lo que haces. Y la parte de guidance siento que viene un poco de permítete ser guiado, justo lo que como acabamos de cerrar, ¿no? Como permítete compartir esto con otras personas o de pronto ir y buscar, no sé, si estás pasando por un momento actualmente en el que te sientes un poco frustrado con tu chamba en general, yo creo que esta cartita básicamente te está diciendo, tómate el tiempo de mirar hacia adentro para encontrar cuáles son tus fortalezas y también permítete recibir guía de una persona que puede Que estar ya ha afuera. pasado de repente por algo similar. Exacto. Algún mentor, algún amigo, tío, primo, sobrino, alguien en quien, o sea, en quien confíes Tal y a quien puedas como abrir, o sea, ¿sabes? Como abrir Pedir esta puerta ayuda y... es de valientes. Y eso es algo que Sí. para mí es demasiado importante. 100%. ¿no? Como que nunca nos han enseñado que el pedir ayuda es como que te has rendido, no puedes solo. Sí. Y todo lo contrario. Como que Exacto. pedir ayuda y levantar la mano como que, oye, necesito un poquito de guía Ujú. o un empuje es completamente de valientes. 100%. Así que bienvenido. 100%. Bienvenida a esta crisis. No, mentira. A Y que esta y a sigan todas las que vengan. avanzando. Porque al final del día siempre miramos para atrás y decimos Bendita crisis la que me hizo crecer evolucionar. y transformar. No se olviden de suscribirse al canal. De darle like y dejarnos los comentarios. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Sabemos que hasta de las crisis más profundas, Podemos sacar los mejores aprendizajes. porque así nos cuesta aceptarlo, Cuando miramos para atrás, siempre terminamos diciendo